Bienvenidos a la capacitación del software de ACOM. Recordemos que antes de iniciar cualquiera de estos programas, en la parte posterior del equipo encontramos el botón de encendido que debe estar, por obvias razones, encendido antes de abrir cualquier programa que el equipo tiene que tener conectado para poder realizar un diagnóstico o un tratamiento correcto. Deben estar siempre colocados en su lugar, ya sea el bioinductor, el vaso de resonancia o los cables de terapia FREC. Al prender el equipo, el botón verde en la parte anterior siempre debe estar encendido, lo cual nos muestra que el equipo está correctamente colocado. Antes de iniciar el diagnóstico, el paciente debe estar en una posición sentado o semiacostado y el cable del bioinductor siempre debe estar al lado izquierdo del paciente, viéndolo de frente nuestra al lado derecho. Una vez que el paciente ya está colocado su bioinductor, damos doble clic sobre el programa de ACOM NLS y esperamos a que se abra. Es muy importante que el paciente tenga colocado siempre el bioinductor, ya que, como pudimos observar, el equipo, al iniciar el programa, hace el envío de una frecuencia justamente porque debe receptar que está colocado el bioinductor en un paciente. Entonces, como pudimos observar, el equipo, esta es la entrada, esta es la bienvenida, en lo cual vamos a analizar 4 botones de esta ventana, que corresponde a recepción de pacientes, del programa ajuste y el botón salida. Obviamente, el botón salida es para salir nuevamente al escritorio de la computadora. El botón ajuste corresponde a la configuración del equipo. Siempre en la barra de corrección del proceso de desviación debe estar en la mitad, en un 0%. Esto nunca debe ser movido, ya que esto solamente lo trabajamos los programadores y esto al moverlo desconfiguraría la sensibilidad que tiene el equipo. El botón o la opción color imagen que tiene puesto el visto corresponde a justamente darle color a los esquemas virtuales que están dentro del diagnóstico. El botón traductor sirve para que cuando coloquemos algún otro idioma, poniendo el caso el idioma inglés, al nosotros apuntar con el mouse en las estructuras, cuando ya se esté analizando, aparece una pequeña traducción sobre el área que estemos analizando. Lo volvemos a poner en español y esperamos y automáticamente se cambia el idioma. Otra opción que también la tenemos colocada, que es la opción música, es cuando el equipo hace diagnóstico o tratamiento como la metaterapia, produce un sonido que es una animación que básicamente nos sirve justamente para saber o escuchar qué es lo que se está realizando en el equipo, que ya lo veremos más adelante. Y el sonido mudo es justamente para quitar este sonido y todos los demás sonidos y las alertas que produce el equipo. Presionamos el botón cerrar y vamos a analizar el siguiente botón, que es del programa. Al presionar este botón, dándole un clic izquierdo, se abre un cuadrado azul con los créditos del equipo. Corresponde a un listado de los médicos que iniciaron los estudios y la universidad o las universidades que fueron realizados dichos estudios por estos médicos. Para cerrar esta ventana solamente presionamos nuevamente un clic izquierdo y automáticamente la ventana se cerrará. Y por último, el botón que hemos dejado, que es de reacción de pacientes, y no por último el menos importante, corresponde al área de ingreso de pacientes para ya poder hacer un diagnóstico. Aquí vamos a poder entrar a esta ventana, que es la recepción de pacientes, donde podemos ingresar los pacientes, marca la redundancia, dentro de los diferentes médicos que tenemos o dentro de algún médico nuevo que queremos crear. Entonces, en este caso, si queremos, por ejemplo, crear un médico nuevo, colocamos el nombre o el apellido del médico
Y si al contrario queremos eliminar ese perfil o ese médico que hemos creado, presionamos el botón borrar y justamente nos va a indicar que si eliminamos este médico, vamos a eliminar todos sus pacientes, pero ya que no hay nada, lo que acabamos de crear, lo podemos borrar. Vamos a entrar en el botón doctor, presionamos el botón OK y justamente aquí siempre va a aparecer el nombre del médico o el perfil del médico donde estamos, donde hemos ingresado. Es muy importante porque aquí aparecen los datos del paciente y el nombre del médico del cual es este paciente. Acá aparece el médico nuevamente. Entonces, como es un ejemplo, lo vamos a poner nuevamente en el botón doctor. Bien, entonces vamos a colocar paciente, es un paciente nuevo, en este caso, colocamos el nombre del paciente, de preferencia como número de historia clínica, se puede ingresar el número de cédula del paciente, luego el nombre, lo que es la edad, obviamente el sexo. Ahora, el equipo solamente necesita estos tres datos, el nombre, la edad y el sexo. La dirección y el teléfono no es necesario ingresarla. Pero para poder tener una historia clínica mucho más completa, la dirección del paciente y el teléfono del paciente, como base de datos es importante tenerla. Ahora, vemos que hay dos opciones, de las cuales una está seleccionada, la otra no. La opción anamnesis, que tiene el visto, corresponde al presionar el botón OK, se va a abrir una ventana que se llama anamnesis interactiva. Si no tuviera el botón, la análisis, el visto, al presionar el botón OK, el equipo analizaría completamente todos los esquemas que tiene disponible el equipo para analizar, lo cual no nos permitiría hacer un diagnóstico tan preciso porque no ingresamos ni sintomatología ni diagnóstico que hayan sido dados en el paciente con anterioridad. Entonces hay que tener colocada la opción anamnesis para posterior a eso, a posterior a presionar el botón OK, se abre la ventana anamnesis interactiva, lo cual nos permite ingresar sintomatología, cirugías, diagnóstico de enfermedades que ha tenido el paciente en algún momento. La segunda opción que se puede colocar es la opción pagar. La única función que tiene colocar el visto en la opción pagar es que cuando presionamos el botón OK se va a abrir una ventana donde nos va a preguntar cuál es el valor del diagnóstico que vamos a hacer. Eso más que todo se lo utiliza es para una opción que tenemos acá, eh, es para ver cuántos pacientes ha tenido un médico en el mes y qué valores han tenido todos los diagnósticos de ese médico. Eso más que todo sería para contabilidad. Realmente no es necesario utilizarlo. Entonces luego de esto, luego de esta explicación, podríamos ya pasar a presionar el botón OK. La ventana que aparece es justamente la que indicaba, la análisis interactiva, donde podemos ingresar sintomatología, diagnóstico también. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar la sintomatología que tiene el paciente. Por ejemplo, presionamos aquí el botón donde aparezca verde, significa que es el área que queremos ingresar el dato. Por ejemplo, el paciente tiene dolor de cabeza, ingresamos el 09 que es dolor de cabeza. Podemos ingresar uno o hasta dos síntomas con el objetivo de que el equipo sea más preciso en esas áreas. No con esto significa que el equipo no va a analizar las otras áreas. Al ingresarle una sintomatología o diagnóstico, que ya lo vamos a hacer, hacemos más preciso el equipo hacia esas áreas. Es decir, que por ejemplo el equipo, si ya le ingresamos el diagnóstico de que ha sido retirado un órgano, el equipo ya no envía la frecuencia de esa área porque ya no está. Aunque de todas formas, el equipo cuando no está un órgano presente ya que ha sido retirado, de todas formas el equipo tiene la capacidad de analizarlo, ya que queda una huella energética presente en el cuerpo del paciente. También como diagnóstico podemos ingresar, por ejemplo, en el caso de este paciente, una arritmia cardíaca. Una vez ingresado lo que es sintomatología y diagnóstico, pasamos a colocar el botón corrección. De esta forma se va a abrir esta ventana, que es la recolección de datos, donde aún ahora nos permite ingresar más síntomas, si es que es necesario ingresarlo, y más diagnósticos. En el caso de este paciente,
justamente ha tenido una apendicectomía, por lo cual debemos ingresar este dato. Para poder ingresar este dato y no quitar arritmia cardíaca, tenemos que presionar este botón, diagnóstico caption, que significa es para ingresar una barra más, ya que si ingresamos la enfermedad o el diagnóstico, borra la anterior. Tenemos que ingresar uno nuevo, es decir, se crea una barra nueva y tenemos que buscar la enfermedad que ha sido diagnosticada. En este caso, arritmia cardíaca. Ahora sí presionamos el botón ingresar y nótese que ahora sí están las dos sin la necesidad de borrar una o borrar otra, están las dos. Una vez que hemos ingresado lo que es sintomatología, lo que es diagnóstico, lo que son cirugías, tenemos que pasar a hacer una sintonización, una sincronización de las frecuencias del paciente con las frecuencias que están predeterminadas o establecidas ya en el equipo. Eso lo hacemos mediante dos pasos. Presionamos el botón Autotune, por lo cual genera que todas las opciones que tiene para analizar el equipo, que son 246, aparezcan, y luego el botón Escanear. En este momento el equipo hace justamente la sintonización y ya en ese momento ya no nos permite ingresar o cambiar lo que corresponde a diagnóstico y sintomatología. Por ende, hay que ingresarlo antes, todo lo que es sintomatología y diagnóstico hay que ingresarlo antes de presionar el botón escanear. Ahora, una vez ya hecho la sintonización, esto solamente lo va a permitir hacer una vez, ya luego el primer diagnóstico ya no lo va a permitir hacer nuevamente. Presionamos el botón Uncheck, que significa deseleccionar, ya que el equipo, al hacer el autotune y el escáner, hace un estándar, lo que el equipo considera como un preestablecido para analizar en el paciente. Pero para poder tener nosotros mayor libertad, vamos a deseleccionar, presionamos el botón Imagen y ahora nosotros podemos pasar a seleccionar las áreas que queremos analizar en el paciente. Bien, entonces lo podemos hacer de dos formas. Podemos darle un clic izquierdo sobre los cuadros que está al lado de cada esquema para poder analizarlo, o también podemos subir o bajar en en este listado, en cada uno, y para poder seleccionarlo presionamos una vez la barra espaciadora y si ya está seleccionado y lo queremos quitar, presionamos sobre ese mismo esquema la barra espaciadora para poder quitarlo. Entonces vamos a analizar unos cuantos en este paciente. Nótese que cada conjunto o sistema está compuesto por un color que realmente lo único que hace es diferenciarlo. El primero o los primeros esquemas que son de color azul, lo que nos muestra es lo que son los esquemas que normalmente arrojan una resonancia nuclear magnética. Posterior a esto ya encontramos lo que es el sistema gastrointestinal con un color diferente, luego con otro color verde, lo que es el sistema respiratorio, luego color rojo, lo que es el sistema geniturinario, luego de color azul, lo que es el sistema cardiovascular, luego lo que es el sistema linfático, un color rosado, luego el color amarillo, lo que es el sistema endocrino, el color rojo nuevamente, marrón, sistema nervioso, luego seguido por sistema sensorial, lo que es piel, ojos, oídos, luego sistema locomotor, de otro color verde, otro tono de color verde, y finalmente de verde oscuro lo que es conjunto de cromosomas y cromosomas individuales para poder analizar en el paciente. En el caso, para poder analizar la presencia de microorganismos. Entonces, una vez que hemos seleccionado los esquemas que queremos analizar, presionamos el botón Start. Lo que está haciendo en este momento el equipo es enviando una frecuencia a través del lado derecho del bioinductor. Esta frecuencia llega hasta el cerebro del paciente. A través del sistema nervioso central, esta frecuencia viaja hasta los órganos que fueron seleccionados. Los órganos producen una respuesta
Ante el estímulo, el equipo capta esa respuesta y la compara con una muestra, con un patrón de un tejido sano. Este tipo de comparación lo vamos a ver más adelante, que es el análisis de espectro, que si bien es cierto, el equipo tiene 8 niveles de diagnóstico, vamos a analizar y este es uno de los más importantes, ya que nos permite saber a dónde radica esta enfermedad o el desequilibrio del órgano que estamos analizando. Lo podemos ver básicamente porque luego del escaneo de cada esquema aparece al lado derecho una línea azul y una línea roja que corresponde, la línea azul, a los procesos anabólicos de ese órgano o de ese esquema o de ese tejido, y la línea roja corresponde a los procesos catabólicos, es decir, destrucción celular de ese órgano. Para que el órgano esté trabajando bien, deben estar las dos líneas paralelas, tanto como se crea, se destruye, pero en donde hay mayor separación entre sus procesos, es donde nos indicará más adelante, entre el área que corresponda, nos indicará, mediante la gráfica de Flender que está dentro del manual, cuál es el área, con qué tiene relación ese área. Entonces, notemos que luego de que aparece el esquema virtual, aparece una serie de puntos blancos que luego van a ser reemplazados por niveles gráficos que van del 1 al 6. El nivel 1 y 2 corresponden al estado óptimo de funcionamiento que tiene en ese tejido, en el cuerpo del paciente. Son los niveles 1 y 2, que se lo dejamos mayoritariamente para los niños sanos, obviamente siempre y cuando no tengan mayor enfermedad, ya que los órganos de ellos no se han visto afectados por el estilo de vida que tiene, por ejemplo, una persona adulta. El nivel 3 es el triángulo con la punta hacia arriba, corresponde a un nivel normal en una persona adulta. Estos tres niveles, el 1, el 2 y el 3, indica que no hay mayor problema en el funcionamiento en los órganos de los pacientes. Ahora, suele ocurrir en casos de pacientes que sabemos que sus órganos están enfermos, pueden aparecer niveles 1 y 2, pero hay que tomar también en cuenta si es que el paciente no ha tomado algún tipo de medicamento o algún tipo de bebida estimulante o bebidas como el café, al menos unas 8 horas antes, ya que esto genera respuestas compensatorias en el equipo y se lo puede ver como niveles 1 y 2. Obviamente se recomienda no ingerir o no, de ser posible, no tomar estos medicamentos al menos unas 8 horas antes para que el equipo no muestre un estímulo en donde realmente hay áreas que están afectadas. El nivel 4, que es el triángulo con la punta hacia abajo, indica que en esa área hay un nivel energético bajo. Es decir, que en esa área ya hay una molestia, ya hay un desorden. El nivel 5 y el nivel 6 corresponden a los dos niveles más altos de desequilibrio que tienen el funcionamiento de estos órganos. En este caso, esto es un nivel 5, que es un rombo marrón, y el cuadrado negro, que es un nivel 6. Es importante recalcar que luego de que hemos terminado de escanear junto a cada esquema que seleccionamos, va a aparecer un círculo con tres colores diferentes. El primero es un color verde, que indica que en el esquema hay niveles 3 y máximo niveles 4. En el color rojo corresponde que niveles 4, 3, bien, pero hasta niveles 5. Y cuando aparece el color marrón, indica que en el esquema hay niveles 5 y hasta niveles 6, obviamente. Esto básicamente es para ver cuál esquema, digámoslo así, está peor que otro o a cuál hay que prestarle mayor atención antes que otro. Entonces vamos a ver, eh, mediante el botón análisis, vamos a analizar esta área. Vamos a localizar, dando un clic sobre el área que queremos analizar, hacemos la localización y evaluamos. Esto es importante, es una herramienta muy importante que tiene el equipo. Esto nosotros lo llamamos biopsia por frecuencia o biopsia virtual, ya que solamente estamos analizando esta área, estamos seleccionando solamente esta frecuencia y obviamos las demás.
Así obtenemos dos frecuencias que no son iguales para poder analizar la frecuencia de órgano, que es la frecuencia general total del esquema, y la frecuencia de foco, que corresponde a la localización que hicimos. Entonces entramos a foco y primero, antes de evaluar alguna otra parte, vamos a tomar una muestra de un tejido sano. Lo que hacemos en este momento es una comparación de las frecuencias de la muestra de tejido sano con las frecuencias del paciente. Entonces justamente el área que estamos localizando, el área de ciego, colon ascendente, vamos a entrar a foco, podemos tomar justamente ciego, vamos a ver el botón espectro que corresponde a esta misma imagen pero amplificada, y este es uno de los primeros niveles de diagnóstico que tiene el equipo y es uno de los más importantes, ya que nos permite ver cuál área es la que tiene mayor desequilibrio y con qué órganos tiene relación. Entonces, por ejemplo, podemos ver, como indicaba, que la línea azul y la línea roja corresponden a los procesos anabólicos y catabólicos. En este caso, la del paciente no son estas, sino la lila y la amarilla. Entonces, la azul y la roja corresponden a las frecuencias de la muestra del tejido sano, en este caso ciego. Por ejemplo, si tomo nódulos linfáticos del recto, cambia, estamos viendo ciego en este caso. Y la línea, como indicaba, la morada, o la lila, corresponde a los procesos anabólicos del paciente, de este esquema, y la línea amarilla, los procesos catabólicos. Entonces, nótese que hay cierta similitud en sus procesos anabólicos, sin embargo, hay una diferencia, pero en sus procesos catabólicos hay mayor diferencia que en el anabolismo. Entonces, si nos damos cuenta, cada área está representada por un número en la parte inferior y vamos a analizarlo a través de la gráfica de Flender que está dentro del manual. Vamos a analizar cuáles son los órganos con los que tiene relación. No digo que no es importante que la línea lila supere la amarilla, pero es más peligroso que se esté destruyendo más de lo que se crea en esta área, que en este caso tiene relación el 1,8 con tejido óseo y conjuntivo grueso, el 2,6 con tejido conjuntivo poroso, arterias principales, venas hasta los capilares y eritrocitos, es decir, sangre. También vemos que ahí en el 4,2 hay una diferencia bastante amplia que corresponde a zona glandular de la mucosa, del sistema gastrointestinal, del sistema reproductor y urinario, del tejido glandular de la vesícula y en el caso de las mujeres en los ovarios. También hay una mayor diferencia en los procesos en el área 5,8 que corresponde a la función secretoria del páncreas, ovarios en mujeres, terminaciones nerviosas y epitelio de la vía respiratoria superior, en la nasofaringe. Entonces, esas son las áreas donde nos está indicando el equipo que tiene una relación el mal funcionamiento de esta área. Entonces, justamente en el primer esquema que tomamos, en la parte de las vías respiratorias superiores hay un desequilibrio. Entonces, lo que vamos a pasar a hacer es acá una localización de esta área. Evaluamos nuevamente para proceder ya a empezar a tener ya un diagnóstico. Vamos a entrar nuevamente en el área de foco, vamos a despejar, ya no vamos a tomar muestra de tejido sano, sino patomorfologías, formas nosológicas y microorganismos. Entonces, va a aparecer un listado amplio entre patomorfologías, formas nosológicas y microorganismos que corresponden a enfermedades, síndromes y microorganismos que corresponden obviamente a bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces, nótese que al lado de cada etalón, en este listado, cada una de las opciones se denomina etalón. Primeramente, tienen un color distinto. Realmente el color es la clasificación donde se encuentra. Por ejemplo, una tonsilitis, el equipo lo determina como una forma nosológica. Un microorganismo tiene un color gris, ese es el color que tiene.
Ahora, al lado de cada etalón aparece un valor, que en este caso va del 0,817 y al final es 41,568. Entonces, esto es importante porque cuando está dentro del rango, una patología dentro del rango de un 0,425 hacia el cero absoluto, se pinta de color rojo, independientemente de la clasificación que tenga, se pinta de color rojo y esto nos indica de que esa patología o ese microorganismo está presente en el paciente de un 70 a un 90%, de un empate matemático de estar presente en el paciente. Como indicaba, este es el estado del momento del paciente. Ahora, nosotros podemos, primero, tenemos la opción de hacer un análisis por entropía. Entropía es el segundo postulado de la ley de la termodinámica, que lo que nos indica es el nivel de desequilibrio que tiene la materia. En este caso, nosotros analizar por entropía una enfermedad nos va a arrojar una escalera o una gráfica donde tiene 7 niveles. Va del 1 al 7. Una enfermedad que esté en nivel 1 significa que no tiene desarrollo. Lo contrario a una enfermedad que aparezca en nivel 7. Obviamente, al ir subiendo, significa que esa enfermedad se va agravando. Es decir, de un nivel 2 a un nivel 3 significa que ya está en camino a darse, obviamente, un nivel 5 o 6, por ejemplo, que ya tiene una manifestación clara, y obviamente un nivel 7 que la enfermedad ya está formada como tal. Ya que por esto es muy importante el equipo, porque nos muestra las tendencias, lo que es un análisis preventivo, porque nos muestra que es posible que se dé. Entonces, como indico, este es el estado real, el estado del momento del paciente. Pero si nosotros presionamos pronóstico G significa pronóstico general, cambia todos los etalones, incluso cambian de color negro, y sus valores obviamente cambian. Puede ser que se acerquen más a cero o que se alejen más del cero. En el caso de la tonsilitis tiene un 0,817 y se acerca a 0,730. Es decir, que se está encaminando a acercarse más, se está acercando más al cero. Presionamos pronóstico G y vamos a ver el nivel de entropía que va a tener. Sigue en nivel 1. Vamos a ver las inflamaciones de los ganglios linfáticos y sigue en nivel 1. Realmente aquí en esta área no aparece mayor problema. Bueno, vamos a tomar un esquema más. En este caso vamos a tomar gases intestinales. Igualmente analizamos, localizamos, tomamos el nivel que tenga más alto de desequilibrio, en este caso es el nivel 6, evaluamos. Entramos en la gráfica de foco y ahora, como indicaba hace un momento, todo lo que aparece dentro del rango de 0,425 hacia 0 se pinta de color rojo, independientemente de la clasificación que tenga. Esto significa que esto está activo en el paciente. Puede ser que no tenga sintomatología, pero esto está activo en el paciente, es decir, la información está en el paciente, ya que al enviar la frecuencia al equipo y el cuerpo del paciente responder ante ese estímulo y al equipo captar esa respuesta, nos está diciendo justamente aquí que la frecuencia que está en colon ascendente en la región del ciego eh, es muy similar, muy similar de la frecuencia de las lombricoides con la frecuencia del paciente. Por ejemplo, esta es una frecuencia de invasión del mintos, se va diferenciando más. Mientras más se baje, menos similar es. Entonces, este es el estado actual del momento del paciente. Si presionamos pronóstico G, vamos a ver que a futuro se está activando la, una colitis y una enteritis, es decir, que hay una tendencia a ver una inflamación en el colon. Solamente lo que son patomorfologías y formas nosológicas son las que nos permiten medir el nivel de entropía.
los microorganismos no permite analizarlos por entropía a los microorganismos. Las enfermedades sí. Igualmente podemos ver en pronóstico G, podemos ver si los niveles siguen, se mantienen, empeoran o inclusive disminuyen. Esto se ve en el caso de cuando hay un paciente que ya comenzó algún tipo de tratamiento, donde se ve que en vez de aumentar, si estaba en 1 y se subía a 4, por ejemplo estaba en 5 y se regresó a 2. Eso quiere decir que si el paciente está bajo un tratamiento, pues este tratamiento sí está siendo efectivo con él. Antes de salir, aquí en este mismo esquema, voy a hacer una explicación de esta opción que aparece aquí, que es óptimo distribución. Este es el sistema de distribución óptima. Igualmente, como los escalones, tiene un valor. En este caso es 1,976. Ahora, si los valores van desde 0 hasta 1,3, el órgano presenta una hipofunción. Está trabajando menos de lo que debe. De 1,3 a 1,8 significa que el órgano está trabajando de una manera adecuada. Y de 1,8 hacia arriba significa que el órgano está en una hiperfunción, es decir, que está trabajando más de lo debido. Ahora, también vamos a utilizar otra herramienta que es el botón etalón objeto. Esto nos permite, recordemos de que cada una de las opciones que tenemos acá de este listado se llama etalón. Esto nos permite seleccionar un etalón y ver con qué tiene relación, con el objetivo de saber, por ejemplo, cuando varios microorganismos están afectando a un mismo órgano. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar el escalombricoides y vamos a presionar etalón objeto. Automáticamente se quita el pronóstico G y nos está diciendo, obviamente esto hace que Ascaris lombricoides se coloque en cero absoluto y esto nos está diciendo de que obviamente la Ascaris lombricoides al ser un elemento tiene justamente una invasión de elementos causada por Ascaris lombricoides y a su vez tiene una relación con una inflamación en el colon sigmoide y con otro parásito que es el Estrongylodis estercoralis. Bien, entonces una vez que ya hemos visto esta herramienta, que es el etalón objeto, vamos a proceder a utilizar el botón de test vegetativo, lo que nos va a permitir testear en qué porcentaje nos ayudaría, por ejemplo, la toma de algún medicamento, puede ser alopático, homeopático, o algún laboratorio que ya está preestablecido dentro del equipo. Lo que vamos a hacer es despejar, en este caso, vamos a tomar G, que corresponde a medicamentos homeopáticos, y nos está diciendo de que aquí en asas intestinales recomienda el equipo Sorino del laboratorio GEL. Si vemos en la descripción, vamos a ver que indica que es para problemas crónicos en la piel, problemas crónicos en la mucosa, prurito, bronquitis crónica, gastritis, enteritis, hepatitis, eh, problemas en el sistema cardiovascular y en el sistema, un síndrome neurótico, lo que es el sistema nervioso. Entonces, esto es en el momento, lo que nos recomienda el equipo. También podemos presionar pronóstico G para ver si es que el equipo nos recomienda otro medicamento, pues sigue este mismo. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic y vamos a presionar el botón test vegetativo. Entonces lo que está haciendo en este momento el equipo es testeando cómo estaría nuestro intestino si tomáramos el medicamento. Recordemos que si tenemos la frecuencia dentro del equipo, podemos enviar la frecuencia. Si lo tenemos físico, ya sea con una tintura o con el medicamento como tal, podemos también enviarlo. Entonces, vamos a salir un momento de esta ventana y vamos a utilizar esta opción o esta herramienta que es análisis más. Lo que nos va a permitir es testear cómo mejoraría asas intestinales con la toma de este medicamento. Entonces nos está diciendo que
hay un fortalecimiento de las respuestas compensatorias en un 70% y que hay un decrecimiento del daño o de la enfermedad en un 100%. Esto siempre y cuando el paciente siga con esta medicación eh, por el tiempo que el médico determine que es el indicado para este paciente. Si damos clic en el botón mejoramiento, pues vamos a ver que en todas esas áreas donde están palpitando son donde ha habido mejoramiento y justamente podemos compararlo. Esto sería un antes y un después del tratamiento. Y aquí nos indica cuál es el nombre del medicamento. Presionamos empeoramiento y realmente no hay ninguna zona que empeore este medicamento a nivel de aceites intestinales. Bien, ya que conocemos que este medicamento causa una mejoría, como tenemos la frecuencia obviamente dentro del equipo, vamos a hacer el envío de la frecuencia del medicamento, siendo así esta ya la primera terapia que se puede realizar con el equipo. Entramos nuevamente a foco. Este es el medicamento que testeamos y que causa una mejoría. Lo que tenemos que hacer es darle clic, lo enviamos al recipiente de prueba. El recipiente de prueba realmente en el equipo es el vaso de resonancia. Para poder hacer el envío de la frecuencia tenemos que colocar agua. Nótese que también aparece el término alcohol y el término azúcar, también para afinar. Con esto podemos hacer preparados de medicamentos, tanto en agua destilada, como alcohol, curatura, o en azúcar para glóbulos homeopáticos. Pero cuando se envía la frecuencia del medicamento directamente al paciente, se coloca agua. Al ser un medicamento, tenemos que enviarlo directamente, ya que tenemos la opción invertir, pero esto es para enviar invertida la información. Si nosotros enviamos invertida la información de este medicamento, pues estamos creando que lo que hace el medicamento lo estamos enviando su acción contraria, por ende no se lo puede enviar invertido. El paciente tiene que colocar su mano en el vaso de resonancia, coloca sus 5 dedos dentro del vaso, lo importante es que la piel esté en contacto con el vaso y presionamos el botón Start. La segunda terapia que podemos realizar que con este programa, con el NLS, es la metaterapia. A nosotros darle clic en la metaterapia se va a abrir una ventana nueva en el cual este es el centro de incidencia de la metaterapia. Nosotros podemos colocar donde nosotros queramos, de preferencia debe estar siempre en el centro, y presionamos el botón inicio. Al presionar el botón inicio, el Diacom empieza ya a enviar una frecuencia. La metaterapia se puede realizar hasta 5 veces en cada órgano y hasta 5 órganos en un día, es decir, como máximo 25 metaterapias por un día. Lo que genera la metaterapia es un estímulo realmente en donde el paciente mismo es el que cura su propio órgano. Nosotros lo que hacemos es indicarle dónde debe haber una reparación. La metaterapia genera reparación y reproducción celular y mejora la microcirculación del órgano donde se pide. Esto genera un cambio, una autocompensación en el área donde se está aplicando la metaterapia. Lo podemos hacer de esta forma o también presionando clic izquierdo sobre el área que nosotros queremos estimular.
La inversión de frecuencia realmente se trata de manera invertida la frecuencia de lo que seleccionamos a la sangre del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos nuevamente CD y E y vamos, por ejemplo, a seleccionar Ascaris lumbricoides. Como nos dimos cuenta, la frecuencia del paciente es muy similar a la frecuencia de la Ascaris lumbricoides. Lo que vamos a hacer es seleccionarla, le damos un clic izquierdo, vamos a recipiente de prueba, en este caso colocamos agua, como ya comenté hace un momento, agua equivale a la sangre del paciente. En este caso, al ser un microorganismo, hay que invertir la frecuencia del microorganismo. Presionamos invertir, su frecuencia se cambia, aparece el término, la abreviatura que está invertida la frecuencia. Igualmente el paciente coloca su mano dentro del vaso de resonancia y colocamos, damos un clic en el botón Start. Salimos, salimos nuevamente. Bien, ya que hemos terminado con la explicación de las tres terapias que podemos realizar dentro del ECOM PNLS, que son la metaterapia, la inversión de frecuencias y el envío de frecuencias de medicamentos. Bien, vamos a salir y eso es todo de mi parte. Les agradezco por su atención. Tengan muchos éxitos y a continuación voy a ingresar los correos para poder contactarnos para cualquier duda, comentario o sugerencia. Gracias.